Hola, hola, bienvenidas a este nuevo episodio de Glow Talks. Bueno, bienvenidas y bienvenidos porque sabemos que también aquí pueden haber hombres que nos van a escuchar. En nuestro episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial. Vamos a estar conversando sobre un tema muy importante para nuestro desarrollo personal. Nuestra intención, como siempre, es que a través de estos episodios nosotras podamos aportarle valor a nuestra comunidad que poco a poco va creciendo y en donde queremos aportarle todo el mayor valor para que puedan trabajar desde su autoconocimiento, donde puedan elevar su autoconfianza, donde tengan herramientas de cómo liderar su vida en todos los aspectos. Un honor tener hoy a esta invitada que además, bueno, no solo es una mujer talentosísima, chilena, psicóloga, terapeuta, arte terapeuta, escritora, bueno, una cajita de sorpresas y hoy vamos a estar hablando con Leslie Rivera específicamente acerca de la autoconfianza, del autoconocimiento, que bueno, si tú estás emprendiendo, o te quieres lanzar al mundo del emprendimiento, sin duda, autoconocerte, sin duda, saber, entender cuáles son tus talentos, tus fortalezas, pero también a lo mejor lo que no te hace brillar tanto, saber todo esto, bueno, va a ser de gran ayuda para que, bueno, este camino del emprendimiento sea lo más, desde el disfrute posible. Bienvenida, mi querida Leslie, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sadi, muchas gracias, Yuli, por invitarme a su espacio Volitiva Glow. Estoy muy honrada de aportar granito de arena a esta hermosa comunidad. No, Gracias a ti por estar aquí, Leslie. sí, sí, sí. Mi Leslie, bueno, obviamente antes de entrar en materia, contémosle un poquito a las personas cómo llegaste a la psicología o la psicología llegó a ti y todo este mundo de adentrarte. Si bien no vamos a ahondar, como lo hablamos antes justamente de comenzar el Glow Talk, hablábamos que hablar de arte terapia, bueno, ya eso solo es un tema profundísimo, pero sí, cuéntanos un poco cómo llegaste a la psicología, cómo te adentraste a la escritura, al arte. Bueno, o sea, haciendo como muy síntesis, yo creo que lo que me motivó o lo que me llevó a trabajar ahora en el ámbito de la arteterapia, la creatividad y el desarrollo humano fue mi propia impulso de conectar con el arte. Cuando chica siempre me gustó actuar, me gustaba bailar, me gustaba expresarme y creo que ese camino se fue marcando de manera paralela con mis estudios como formales, podríamos decirlo. Siempre había como un elemento, un profesor, una persona que me llevaba por este camino artístico, ¿no? Entonces me di cuenta de que si bien me gustaba participar, me gustaba como conectar con las personas, tenía que empezar primero que todo con un camino de estudios, de profesionalización, de formarme como un acompañante de procesos, ¿no? Entonces de ahí que empecé con mis estudios de psicología, pero siempre fui acompañando mis estudios con prácticas artísticas, como te digo, el teatro, la pintura años más adelante, la escritura también que nació en estos procesos donde las emociones están más bajitas, donde vivimos procesos de cambio. Emergen estos talentos, estos dones que uno no tenía mucha conciencia que estaban ahí presentes en tu vida, pero cuando tienes estos momentos como de caídas, por así decirlo, de crisis, de caos interno, de muchos cambios, empiezan a emerger estas herramientas que te ayudan a conocerte a ti misma. Entonces, este camino de formación profesional siempre estuvo acompañada del arte en el fondo. Okay. ¿Sientes entonces, Leslie, que lo que estás haciendo hoy es el resultado de tu necesidad de experiencias pasadas? O sea, tu camino te ha llevado a justamente dedicarte a lo que haces hoy, a la psicología, a Sí, la arte terapia. totalmente, o sea, todas las experiencias que en el fondo las personas vivimos tienen un propósito, aun cuando uno después de muchos años, incluso décadas, puede comprender ese para qué.
Cuando yo era niña era súper, siempre me gustó el arte, pero nunca fui como muy consciente de eso. O sea, yo me dejaba llevar mi curiosidad, mis ganas de expresarme. Yo lo hacía por gusto, por ganas, por libertad. Y en el fondo me di cuenta cuando ya estudiaba psicología de qué forma yo podía unir el desarrollo humano, el crecimiento personal, con herramientas de arte y la creatividad, que en el fondo es un regalo que todo el ser humano tiene y que nos toca por derecho poder desplegarla y ponerla al servicio de los demás. Entonces, después de muchos años de experimentación, de conocimiento, de descubrimiento, de conectar conmigo, me di cuenta que, claro, la psicología, el desarrollo humano está de la mano con la expresión artística y con la potenciación creativa. Y ahí ya después viene Creo Más y todo este largo camino, ¿no? Que uno siempre va explorando, avanzando, probando fórmulas, porque hasta el momento uno cuando tiene un emprendimiento, y ahí me voy a saltar un poquito, cuando uno empieza con un emprendimiento, no es que el emprendimiento vaya a estar constantemente igual desde cuando nace esta idea, ¿no? Que en mi caso fue esta idea de fusionar el arte, la creatividad y el autoconocimiento. Después, como uno también va cambiando en la vida, el emprendimiento que tiene vida propia también va cambiando, va evolucionando, se va estancando, va pidiendo transformación. Entonces, para ese camino es fundamental el primer paso, que es conocernos a nosotros mismos. Creo que ese es como la puerta que abre a un mundo de posibilidades en donde ahí sale cuál es mi propósito, qué es lo que quiero lograr en la vida, qué es lo que me hace feliz, cuáles son esos talentos que hablaba Adi al principio, cuáles son esos aspectos que tengo que mejorar para poder sacar la mejor versión de mí. Entonces el autoconocimiento es clave en todo lo que nos propongamos en esta vida. Wow, qué bonito que hayas logrado como entender ese concepto y lograr unir como esos dos mundos de la psicología y el arte, porque al final son dos de tus pasiones. Entonces, haber entendido eso y haber logrado crear un proyecto o una marca que te ayude a unir esos dos mundos es genial. Es lo Y ideal, lo que todo el mundo y quisiera. es retador porque la psicología, la terapia, también ha ido transformándose en el tiempo. Al principio era muy desde lo cognitivo, desde lo conductual, desde los comportamientos, desde la forma de pensar, las creencias y todo quedaba acá, en el mundo cognitivo. Después la psicología también se fue abriendo al espacio más humanista, conectar con las emociones, con lo transpersonal. Y ahora ya no podemos escapar de la psicología a nivel conectándola con la espiritualidad. Entonces yo con Creo Más trato o intento en la medida de lo posible, porque también soy humana, de conectar y conectarme con mi ser espiritual. No puedo alejarme de ello porque ya la psicología solita no sostiene el crecimiento de toda una humanidad, la evolución de toda una humanidad. Ya se está quedando pequeña. ¿Y qué es lo que hago yo? Agarro lo mejor de lo que tiene la psicología humanista transpersonal, tomo los elementos de la creatividad propia, de este potencial tremendo que tenemos nosotros, la expresión artística, o sea, expresarnos nos hace libres. Y uno de estos tres elementos como una triada virtuosa para que las personas inicien este camino de transformación interior y de apertura de conciencia. O sea, yo no puedo desconocer el lado espiritual en mi emprendimiento, no puedo desconocer el lado espiritual en mi familia, en quién soy. Y ese es un camino que a mis 40 años recién vengo abriendo. Entonces ahí como cuando le hablamos a las emprendedoras, a estas personas que quieren salir de este trabajo que no les gusta, que no les satisface, yo las invito a conocerse a sí mismas y conocer y conectar con su ser espiritual. Es fundamental. No sé qué opinan ustedes, chicas. 100%. Es que, de hecho, o sea, te escucho y pienso que, claro, el mundo, o sea, cuando somos empleados, eh, trabajas en corporativo u otro tipo de trabajo, claro que es necesario, o sea, es una experiencia que nos abre también, nos forma, nos hace como ese callito, ¿no? Pero de alguna forma, sí como que es como si activáramos el piloto automático y ya nos quedamos allí
Y bueno, personas que tienen incluso 30, 40 años haciendo exactamente lo mismo. Claro, cuando pasas al emprendimiento, es exactamente como tú lo has dicho. Es reencontrarte, redescubrirte, volver a conocerte, pero además de la mano de tu emprendimiento, que al final es una extensión tuya, o sea, es una extensión de tu proceso. Entonces es muy fuerte porque siento que de alguna forma, y creo que a todos nos pasa, no sé, si las que también este Glow Talk nos escriben allí, si se han sentido así, creo que a veces generamos como un poco de resistencia a ese proceso, a ese Uf, mucho. conocimiento, a ese ir adentro. Y creo que cuando se genera esa resistencia, oye, el proceso es tal vez más escabroso, más doloroso, y no solo nos afectamos a nosotras mismas, sino justamente también a nuestro emprendimiento, ¿no? Totalmente, y claro, y uno de los propósitos, porque a veces en este mundo hablamos del emprendimiento, hablamos siempre del propósito, ¿no? Ujú, ¿Cuál es mi propósito? ujú. Y uno de nuestros propósitos es algo súper simple, vivir la vida, Vivir. Sí, vivir ya es un propósito en sí sí. y conocerte a ti mismo, o sea, si nos conocemos a nosotros mismos, el mundo, el universo, Dios se conoce a través de nosotros. Ujú. Entonces, para eso es importante entregarse a las experiencias, a las dificultades, al caos que está en nuestra vida, porque esa es la llave al nuevo orden que se les dice, como el caos es el nuevo orden. Te está mostrando, la vida te está mostrando todo lo que tú tienes para entregar, todo lo que tú tienes para servir, para recibir de los otros. Y cuando nos resistimos, porque claramente cuando estamos en este mundo corporativo, yo en Chile trabajaba en una universidad ahí, en escritorio como, como psicóloga educacional ahí con estudiantes y todo, pero decía, no puede ser esto, tiene que haber algo más. Y Más. si bien a nivel económico había una estabilidad que me generaba tranquilidad en el fondo, yo sabía que había algo más. Y claro, me entregué a esto, salí del corporativo, en el fondo del espacio universitario, y me dediqué a emprender porque también tuve que salir de mi zona de confort. Y eso es súper importante, como estar abierta a expandir tu círculo, a probar distintas experiencias y entregarte al proceso. Cuando tú te resistes, la vida te va a decir, estamos aquí para crecer, estamos aquí para evolucionar. Si te resistes, el momento igual va a llegar y probablemente sea mucho más difícil, más doloroso, pero eso no quiere decir que tú estás preparada. Tú siempre vas a estar preparada para cualquier cambio, ya sea minúsculo o un cambio muy trascendental en tu vida. Siempre vas a estar preparada porque es lo que toca. Estamos aquí para evolucionar, evolutiva, Glo. Ay, Me encanta. Leslie, y retomando un poco el tema que mencionabas anteriormente de tu triada, donde uno es la psicología, que es, digamos, la parte científica, la espiritualidad y cómo nos podemos mostrar a través del arte. Para aquellas personas que no están familiarizadas con el término, ¿qué significa ser un ser espiritual y cómo conectar con nuestra espiritualidad? ¿Cómo eso nos ayuda a autoconocernos? Yo creo que el ser espiritual tiene que ver mucho con la conexión y escucharnos en todo momento, escucharnos. O sea, es como que si yo decía, el ser espiritual no es mirar hacia afuera, es siempre, siempre, siempre en todo momento, lo cual es un gran reto, mirarnos hacia adentro. En todo momento, cuando estamos interactuando con nuestros hijos, nuestras hijas, cuando estamos ante compañeras o compañeros de trabajo, ante nuestro jefe, nuestra pareja, cuando estamos, hasta puede ser en un ambiente de muchas personas, el ser espiritual es conectar siempre con la voz de nuestra alma, con la voz de nuestro interior. Y claro, es un reto, porque hay mucho ruido mental, hay mucho también desorden emocional, que siempre eso va a guiar como qué es lo que está viendo el otro, qué es lo que está haciendo el otro. Y ahí nos comparamos y ahí sentimos que no somos suficientes, que no somos merecedoras, pero cuando estamos en este bucle, el ser espiritual, ya sea que le llames Dios, universo, la fuente universal, te va a llevar a mirar hacia adentro. Y ahí
como que la vida se encarga sola de presentarte los escenarios para que tú vuelvas a tu casa interna. Ya sea que de repente hay personas que cambian totalmente de rubro y se dedican a ser profesores de yoga, por ejemplo, que es una de las prácticas más usuales. O respiración, a veces tenemos problemas o salud, en nuestra salud nos ataca una enfermedad que es como un sistema erróneo de pensamiento en el fondo, que nos invita o sea, a ser más conscientes de nuestra respiración, ser más conscientes de nuestras emociones y ser consciente que es un camino directamente proporcional al ser espiritual, es tomar conciencia, es darnos cuenta de la interacción que estamos generando con un otro, de los pensamientos que están en nuestra mente, de las emociones que están en nuestro interno, de la energía que estamos atrayendo o cómo estamos vibrando. O sea, son diferentes factores que influyen en el ser espiritual, pero lo importante es escuchar la voz de tu alma. Y es ahí en donde se deposita esa voz universal que para mí en el fondo es Dios. Si tú puedes apagar el ruido interno y conectarte contigo mismo. Siguiendo el hilo de lo que estabas comentando, Leslie, conectar con uno mismo a veces puede ser súper desafiante, no solamente por el ruido externo y por el caos de la rutina, sino también por el sistema de creencias que tenemos instaurado aquí en nuestra mente, donde tenemos creencias en relación al dinero, donde tenemos creencias incluso con relaciones interpersonales, que si a tu papá no le puedes decir esto, que si a tu abuela es la máxima autoridad, entonces hay que seguir como que el mismo patrón de crianza, todo un conjunto de cosas que eso nos aísla un poco de, digamos, de ese reconocimiento interno, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ahí conectar con esa voz del alma requiere como un proceso de autodescubrimiento, que es lo que hablábamos al principio, muy, muy profundo y un trabajo personal de poder sanar las heridas de infancia, de poder trabajar esa mentalidad que por lo general en nuestros países latinoamericanos hay que trabajar mucho la mentalidad de escasez, la mentalidad de pobreza para poder hacer una transformación interna y conectar con la abundancia, conectar con la prosperidad. O sea, cuando queremos emprender, cuando queremos ser exitosos, cuando queremos estar en plenitud con todas las áreas de nuestra vida, es importante hacer un trabajo personal que nos invite a trabajar todos esos procesos de infancia. Hay muchas personas que dicen, ya lo pasado pisado, ya no interesa, lo importante es el momento presente, la respiración, el aquí y el ahora, pero hay personas que para lograr esa presencia total y disfrutar del aquí y el ahora con todo lo que trae, es importante volver al pasado para poder sanar esas heridas, poder sanar nuestro linaje, poder resignificar esas relaciones que de cierta forma nos tienen estancadas por creencias, por emociones, por sistemas familiares ahí. Entonces, para eso, para poder tener un presente como queremos vivirlo, como queremos experimentarlo, necesitamos a resignificar, a reparar todas esas relaciones familiares y sistemas de creencia. Es súper necesario y es probable que no lo podamos hacer solos. Y es ahí donde la terapia es importante, es ahí donde caminos espirituales, retiros o conversaciones entre amigas donde podamos expresarnos libremente ayudan un montón a poder ir cambiando, transformando esa mentalidad. Y tú, aquí me viene un tema a la cabeza y es que esto no aplica solamente para emprendedoras que, digamos, están creando un proyecto nuevo. Esto también puede aplicar para personas que están trabajando en un mundo corporativo y que de repente tienen ambiciones dentro de la empresa donde están trabajando y quieren llegar a un cargo más importante, a un cargo de CEO o a un cargo de gerencia, pero de repente no se sienten capaces o de repente no sienten que sean merecedores de llegar a un rango tan alto. Entonces son personas que, al igual que una emprendedora que está gestando un proyecto nuevo, también necesitan trabajar, digamos, en ese merecimiento, en esa autoconfianza, en ese autoliderazgo donde necesitan como que gestionar, obviamente, todas estas creencias para transformarlas en algo positivo.
Exacto. Sí, y claro, y observar y aprender y estudiar otros modos de hacer las cosas, específicamente en el liderazgo. O sea, bueno, Adi es experta en eso, pero el liderazgo ha sufrido también muchos cambios, muchas transformaciones, y ahora es fundamental, perdón, liderar desde el autoconocimiento, desde el conocimiento de las emociones, desde el respeto, desde la conexión con todo nuestro equipo de trabajo. Antes era un liderazgo probablemente autoritario, o un liderazgo más desde el hacer, desde el producir, y no desde la conexión con el ser. Entonces, para poder ser un buen líder, para poder em, desempeñarse de mejor forma en ambientes laborales, es fundamental poder abrirse a nuevas posibilidades de ser y hacer las cosas. Ujú. Y por eso que es tan importante, profesionales del bienestar de la salud mental, emocional, que puedan ir a estos espacios de trabajo para poder ofrecer herramientas concretas, no tanto al equipo de trabajo propiamente tal, sino más bien a Bien. los líderes, a los que guían a esas personas, que en el fondo es súper desafiante, porque no podemos liderar si no nos autolideramos. Y ahí estoy citando a Adi Bellodí, de verdad que es como la experta en eso, y ahí no sé si nos puedes hablar un poquito de eso, Adi, que, o sea, el autoconocimiento en el autoliderazgo es clave. Sí, justamente a eso iba, mi Leslie, porque creo también que es una experiencia muy personal ese autoconocimiento y cómo se aborda, ¿no? Porque estamos también muy acostumbrados a un método y a un plan, no, sigue el paso A, B, C, D, E para el autoconocimiento y no. La verdad es No, que no, 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 es un trabajo de toda la vida en el fondo. claro, y súper personal, exactamente lo que tú decías de, hay personas que necesitan echar el libro hacia atrás e ir hacia la herida de Muy infancia, profundo. pero hay otros que de repente, a lo mejor ese no es el primer paso. A lo mejor el primer paso es ver realmente su momento presente y abrazarlo porque necesitan un cambio, entre comillas, rápido, o sea, dar un paso rápido porque si no vas cavando más un hueco y luego, bueno, de repente en ese proceso sí puede ir hacia atrás, ¿no? Y ese autoconocimiento que fue de alguna forma, pues, en mi experiencia, liderando equipos, fue fundamental. O sea, fue de verdad determinante entender que para lograr en el equipo que estaba liderando lo que yo quería o lo que la empresa estaba esperando en números, primero tenía yo que hacer un cambio en mí y entenderme yo como líder y qué quería lograr con todos los colaboradores, ¿no? Y una de las cosas que entendí y que sigo aplicando y creo que es fundamental en este nuevo liderazgo que hay hoy día es que también como que toda la vida hemos crecido poniéndole más empeño en las debilidades y en lo que no sabes y en lo que te cuesta, ¿no? Típico que en el colegio el niño que no sabía matemática, huye, pero se quedaban ahí dando, claro que sí, tenemos que abrazar lo que es un punto de oportunidad, lo que tenemos que mejorar, etcétera. Pero, oye, ¿qué tal si empezamos por dónde están tus talentos? ¿Por dónde es donde brillas más? Para comenzar a conectar con eso que te da ese impulso, esa automotivación, esa autodisciplina que te lleva a conectar con ese mejor tú, ¿no? Y eso me lleva a preguntarte, mi Leslie, también desde tu experiencia de autoconocimiento también. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Porque alguien que nos esté viendo puede decir, bueno, ok, yo quiero comenzar a autoconocerme pero ¿cómo lo hago, no? Partiendo de este hecho de que no hay un manual específico, pero ¿cómo fue tu proceso? Mira, mi proceso ha tenido como dos matices, podríamos decir. Yo creo que empecé con mi proceso de autoconocimiento siempre en momentos de crisis. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy gente de como que impulsé a poder observar, iniciar
este camino de autoconocimiento fue cuando estaba en un momento de mi vida en donde había roto una relación de pareja, amando intensamente, donde estaba en un trabajo muy quieta, muy tranquila, muy segura, pero había algo, un llamado del alma a decirme, muévete, muévete, cambia, transforma, cámbiate de ciudad. Entonces ahí en momentos de crisis mías, personales, de muchas preguntas, de muchos cuestionamientos, en donde no sé si es yo misma, mi ser superior, mi alma que me dice, busca herramientas para poder profundizar en ti. Fue en momentos de crisis. También cuando salí de mi zona de confort. También hubo un momento cuando empecé a vivir en otro país. También hubo un momento también de inflexión de decir como ya, vamos, conozcámonos un poquito más, sigamos avanzando. En mi maternidad también ha sido un proceso que me ha ayudado a conocerme un montón, especialmente las sombras, estas sombras como que estos elementos que escondemos a veces debajo de la alfombra y que emergen en momentos de caos del cotidiano, de tus pequeñitos que están creciendo. Para mí personalmente, eso ha sido momentos claves. Y también, como eso por un lado, en los momentos de crisis y por otros lados, en momentos en donde he estado muy quieta, en donde he estado como que todo normal, por así decirlo, en donde todo ha estado tranquilo, equilibrado y así como, ok, está todo bien, estoy en un supuesto orden, pero ¿por qué hay una revuelta interna? O sea, externamente, por un lado, el autoconocimiento, por un lado, se activa con un caos externo, una crisis o no sé, una devastación ahí social, lo que sea, Sí. pero por otro lado, el camino de autoconocimiento se activa cuando externamente hay un orden, pero internamente ese orden te incomoda y Mm. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo reconoces esos llamados o cómo reconoces esos síntomas? ¿Cómo saber que lo que estás sintiendo realmente es un empuje que te está dando la vida, el universo, Dios, a hacer algo diferente? ¿Cómo reconoces? ¿Cómo se el siente? cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Tenemos que escuchar al cuerpo. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay muchas personas que llevan años con dolor de cabeza. Por darte un ejemplo muy concreto, el cuerpo es la señal y el péndulo que te lleva a tomar las mejores decisiones. Te duele mucho la cabeza. Todos los días te levantas con dolor de cabeza, pero aún así pasa el trabajo. Te empieza a doler el estómago, empiezas a tener tensión, te empieza a doler los hombros, la espalda. ¿Qué está pasando? Si Correcto. mi entorno está tan tranquilo, tengo un trabajo que me gusta dentro de todo, me genera estabilidad, pero mi cuerpo me está invitando a moverme. Me duele, o me empiezan a doler las rodillas, que es como un elemento desde la vía de codificación que te invita al movimiento, al traslado. Entonces, el cuerpo es súper sabio. Cuando el cuerpo se siente florecido, tranquilo, estás en constante movimiento, ahí es que ya estás como en una zona de mucha mayor plenitud. Pero cuando estás estancado, te empiezan los dolores o te empiezan estas incomodidades o las emociones también te van indicando, te empiezan a doler las manos. Yo creo que por ahí uno puede encontrar una clara señal de que tienes que cambiar de rumbo, de que tienes que empezar un proceso interno, cuando ya el cuerpo y tú te sientes muy incómoda a pesar de la estabilidad que se ve por fuera. Me encanta Wow. eso porque poner, o sea, llevar lo intangible a lo tangible. Porque muchas Definitivamente. claro, podemos pensar, no, el autoconocimiento y la autoconfianza y Claro, ver. como muy abstracto, sí. Exacto, y verlo muy holístico y muy etéreo, ¿dónde está? Pero es tan, o sea, es tan increíble y tan sencillo al mismo tiempo lo que has dicho de, ya va, es que tienes el termómetro aquí, o sea, en tu carne, o sea, no tienes que irte tampoco muy holístico o sea, al principio, ¿no? O sea, si es un camino, como decía Julie, bueno, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo lo hago? Tan básico como escuchar tu cuerpo. O sea, ver cómo te estás sintiendo.
Y me hiciste recordar, pues, hace años, cuando también yo empecé en este camino de también la independencia y yo comencé a sufrir de dolor. O sea, una mujer súper sana y de un momento a otro, a mí no se me quitaba un dolor de cabeza, luego era dolor de espalda, luego era, "Che, pero ¿esto qué es?" Y fue increíble cuando, bueno, me lancé y renuncié y en fin, e hice muchos cambios en mi vida. Fue increíble como todos los dolores desaparecieron. O sea, una cosa impresionante. Entonces, sí, y realmente en ese momento no lo pensé, eso obviamente lo veo ahorita años después, ¿no? Pero me parece espectacular porque es eso, es ponerle a lo intangible y a lo que creemos que está muy por allá por las nubes. No, la verdad es que está aquí, o sea, es ser como conscientes de nosotros mismos, ¿no? De alguna forma. Sí, y sabes qué, Adi, me gustaría agregar a eso que, porque la gente va a decir, ya, ok, me duele la cabeza, renuncio, quiere Pero decir que eso no, sí, tampoco. sí, o sea, no es tan así, o sea, Sí, es exacto. importante observarnos constantemente Claro que sí. eh, y empezar también a hacer planes, por ejemplo, o sea, nosotros sabemos cuando nos sentimos a gusto y cuando no, Correcto. independiente que tú tengas mayor conciencia o menos conciencia. Ujú, ujú. Una persona sabe dónde le aprieta el zapato, como decimos en Chile. Total. Sabemos que ese trabajo no nos apasiona, sabemos que esta relación de pareja no nos llena del todo, sabemos que, no sé, la interacción con mi jefe o con quien sea no es no es de lo todo más placentero. Yo Mm, sé que hay algo que modificar ahí. Ahora, que nos hagamos los tontos, por así decirlo, que no, o que lo evadamos, o que lo, ¿cómo se puede decir? evadir, como, no, sí, nos hacemos Claro, locos. Ajá. que nos pongamos la venda sobre los ojos y decir, esto no está pasando, ya es un tema personal, pero, pero está todo dentro al frente tuyo para decirte, esto no está en coherencia con tu propio ser, esto no está en coherencia con quién tú eres, con tu grandeza, con lo que tú puedes aportar al mundo. Se ve. O sea, Ujú, incluso hay personas, familia, amigos que ven, te dicen, amiga, esto no es para ti, amigo, esto no es para ti, pero uno se empecina por quedarse en la zona cómoda, incómoda, de seguir adelante con ese proyecto que no te satisface del todo. Pero no podemos seguir con esta venda por mucho tiempo. Va a pasar algo en tu vida en que, o este remesón grande que decíamos, o esta crisis, o tú misma no tienes que esperar a llegar a esa crisis. ujú, Puedes ya tomar cartas en el asunto, puedes ya decir, yo no quiero más, puedes empezar a poner límites, puedes empezar a decir que no, puedes empezar a armar tu plan. Entonces, no tenemos que esperar para que ocurra una crisis para iniciar este camino de autoconocimiento. ujú, Podemos conectar con las preguntas internas. ¿Me gusta esto? ¿Soy feliz? Estas preguntas trascendentales que podemos encontrar en todos los lugares, hacernos preguntas ya nos moviliza internamente a generar cambios. ujú, A mí me Y, encanta el poder de las preguntas. y eso tiene que ver con nuestra visión y nuestra claridad de cómo queremos estar y sentirnos en un futuro. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen claro cómo quieren estar, qué quieren hacer, o si no tienen esa visión realmente nítida de qué quieren para su futuro? Porque se acostumbran a vivir en la comodidad de lo que tienen hoy sin saber realmente a dónde quieren ir. Porque pasa muchísimo, sobre todo en el mundo de, sí, el emprendimiento, como que, ajá, quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo, o no tengo claro a dónde quiero llegar, o de repente creemos que sabemos, pero realmente no lo tenemos claro. Sí, no, yo creo que ahí lo importante es pedir ayuda, porque a veces pensamos que todo pasa por nuestra mente, nuestra intelectualización, racionalizamos todo, nosotros nos creemos capaces de encontrar respuestas y sí, puede que en algún momento encontremos de manera autodidacta respuestas para iniciar procesos. Pero por lo general necesitamos ayuda ya sea que lo compartamos con una amiga, un amigo, un profesional, un mentor o un coach o un terapeuta. O sea, cuando estamos viviendo estos momentos en donde nos estamos replanteando muchas cosas, es fundamental
pedir ayuda, poder expresar lo que te está pasando, poder contar, porque los hombres tienden mucho, o las personas que están con mucha energía masculina tienden a callarlo, a guardarlo, a decir yo lo puedo resolver, yo voy a dormirme, al otro día voy a amanecer con otra visión. Y por lo general las mujeres o las que tenemos más energía femenina podemos pedir ayuda, podemos expresarnos, podemos hablar de estos temas y recibir feedback, recibir retroalimentación para poder agarrar esas herramientas y utilizarnos en este cambio. Pero es importante poder pedir ayuda para este cambio. Hay miles de profesionales que nos dedicamos a esto, pero no podemos ayudar si la otra persona no quiere ser ayudada. Total. Total. Eso es un punto importantísimo porque hay personas que no están dispuestas a pagar el precio del autoconocimiento porque esto requiere, como decías tú hace unos momentos, ir a fondo, Duele, revivir esas heridas duele, o que de sea, repente porque están ahí enterradas y que nadie quiere volver a tocar. Entonces es pasar un proceso con sus altas y sus bajas, pero que es necesario obviamente para poder evolucionar porque al final la vida no es una línea recta, sino que hay que entender y aceptar que todo proceso es como una montaña rusa, ¿no? Con sus altas y sus bajas. sí, y requiere inversión y a veces no estamos dispuestos a invertir en nosotros mismos. O sea, a veces pensamos que lo podemos resolver solo, pero desde una percepción de carencia en donde, ay, yo para conocerme tengo que pagarle a alguien, yo para conocerme tengo que comprar este libro y no estoy dispuesto a invertir y nos quedamos ahí y Sí, pasa un año o 2 años, porque claro, ir a las profundidades del ser, nos encontramos con muchos elementos que tenemos que deconstruir, que tenemos que tirar a la basura y apropiarnos de un nuevo sistema. Entonces, eso, a veces hay personas que no, prefieren quedarse y está bien, está perfecto. Tampoco es que si yo estoy en este camino de evolución, quiero que todas Todo las el mundo. personas evolucionen conmigo y no, no va a ser así. Y ahí requiere mucho respeto, autocompasión, empatía. requiere. Mi Leslie, claro, hablábamos de cómo reconocer cuando, o sea, cuando nos está faltando justamente esa autoconfianza, cuando no hemos todavía adentrado al autoconocimiento, cuando sentimos que algo no está bien, pero todavía no damos ese paso. Pero el otro lado de la moneda. O sea, ¿cómo se siente desde tu experiencia o cómo se vive o cómo se ve la autoconfianza y el autoconocimiento? O sea, ¿cómo comienza a vibrar la cosa cuando ya estamos pasando hacia ese otro lado? Sí, yo creo que cuando estamos en este proceso de autoconocimiento, cuando ya estamos en el carro, en el fondo, nos sentimos con mucha más certeza aprendemos a vivir con la incertidumbre, esa es una habilidad muy grande que las personas estamos desarrollando en este camino del autoconocimiento, porque cuando tenemos que destruir creencias, volver a construir otras para poder vivir una vida mucho más consciente, van a haber situaciones en donde vamos a estar siempre como será, somos como una generación bisagra, ¿no? Como con un estilo de ver o una forma de ver las cosas y con otro que queremos cultivar en el fondo. Entonces, entramos en la duda, entramos en esta incertidumbre y al mismo tiempo vamos desarrollando habilidades para afrontar y para vivir de mejor manera todas esas sensaciones incómodas. Entonces estamos mucho más fortalecidas. Cuando iniciamos cuando nos subimos al carro del autoconocimiento, sentimos mayor libertad porque miramos hacia atrás y vamos dejando patrones, dejando creencias, dejando hábitos y nos damos cuenta que este tren nos lleva y nos llega el viento en la cara. Nos sentimos más libres, vemos nuevas posibilidades, nuevas estaciones, nueva gente por conocer. O sea, se nos abre un mundo de posibilidades y nosotras, como ya estamos subidas en el carro del autoconocimiento, nos entregamos a vivir estas experiencias desde esa libertad. Nos sentimos más livianas, porque como vamos dejando cositas en las estaciones anteriores, nos sentimos más livianas y vivimos con mayor certeza de la vida de nosotros y del mundo en general.
Entonces yo les digo a todas las personas, sé, como decíamos recién, que cada uno está viviendo su proceso, ya sea más lento, ya sea más rápido, pero yo siempre las invito a dar ese paso del autoconocimiento, que es la puerta de entrada para la vida que tú deseas y mereces vivir. Total, total. Ay, mira, se me pararon las pelitas. Quedé hasta erizada porque es verdad, la verdad que sí. Cuando decidimos abrir esa puerta y cruzarla, porque a veces la podemos abrir, pero el miedo y eso, y quedarse en esa zona cómoda, incómoda, nos hace volver a cerrarla. Y bueno, pero cuando decidimos cruzarla, realmente sí, es un camino que por supuesto tiene espinas, pero es totalmente liberador. O sea, es liberador. E incluso pensaba cuando hablabas que hasta las relaciones interpersonales, o sea, o mejor dicho, las personas con las que te relacionas comienzan a cambiar, tu círculo comienza a cambiar también, porque de alguna forma es respondiendo ahora a esa nueva vibración, como a esa nueva energía de certeza, autoconfianza. Entonces ya no está seguramente en el grupito de puro chisme que había antes, o de quejas, o que está en una cajita y bueno, como tú decías, respetable, ok, pero bueno, ya eso no funciona para mí. Ahora quiero otra cosa, entonces de alguna forma como que tu energía va a atraer nuevos proyectos, nuevas personas, Sí, sector. de todas formas, tu contexto cambia, o sea, tu contexto te va rodeando de personas que aportan más a tu vida, te vas rodeando de personas que están viviendo probablemente tus mismos procesos y eso hace que tú camines no en solitario, sino que vayas acompañada, buscando herramientas distintas, recursos que otras personas te pueden facilitar. Entonces, al final este proceso que tú misma has decidido transitar, que es el proceso de autoconocimiento, el universo te va acompañando y te va presentando a las personas correctas para que tú puedas nutrirte y puedas aportar en la vida de ellas. Y así es como también la comunidad, la sociedad y la humanidad completa se va nutriendo y va avanzando en conjunto. Al final, en el fondo, no estamos nunca solas. Estamos rodeadas de una red que está creciendo con nosotras y eso nos hace sentir mucho más respaldadas, mucho más seguras, mucho más confiadas en el proceso. Total. Y en este proceso siento que también es muy importante entender que tenemos que aprender a soltar para darle cabida a lo nuevo, a la nueva persona en la que nos estamos convirtiendo, a los nuevos hábitos, a las nuevas personas que van a entrar en nuestro círculo y a aprender que lo que no se mantiene cuando estamos en este proceso de evolución es porque simplemente ya cumplió su tiempo y pues continuamos por caminos diferentes. Y aprender a soltar también es una de las cosas que puede complicar el proceso, pero que son realmente necesarios justamente para evolucionar al siguiente nivel. Sí, y de soltar cosas tangibles e intangibles, porque también a veces decimos, no, hay que soltar, hay que liberarse, pero claro, también eso queda muy desde lo etéreo, desde lo intangible, pero podemos soltar cosas muy desde lo material. A veces ya el hecho de limpiar nuestra casa, de botar cosas que ya no usamos, eso ya Sí, genera cambios, genera nuevos aires. Y si, insisto, esto es el arte de soltar, se le llama, porque es un proceso de soltar. No es llegar y, ay, me voy a liberar de relaciones, voy a eliminar WhatsApp, voy a cambiar. no, 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 es como todo un proceso. ¿Qué voy a soltar en mi vida? Ya, voy a soltar esta relación que me genera mucho daño, estoy sufriendo, lo suelto, vivo ese proceso de duelo y después voy soltando otras cosas, me cambio de país, me cambio de ciudad o me cambio de trabajo o simplemente dono toda esta ropa que ya me recuerda al pasado. Entonces el acto de soltar es un arte porque implica un proceso y en cada proceso tenemos que ser compasivas. Cada proceso es distinto a un otro. Cada proceso de duelo, que ya me metí en el proceso de duelo porque en el tema de soltar, cuando uno vive cambios, Sí. nosotras dejamos de entonces, ser.
esa persona que éramos antes, nos estamos convirtiendo en personas nuevas, distintas. Y ya eso es un duelo, un cambio, en donde a veces tampoco somos muy conscientes. Cuando decidimos cambiar de país, de ciudad, de regresar, en el caso de Adi, o cuando nos convertimos en madres, o cuando cambiamos de trabajo, vivimos en constantes procesos de duelo, ya sea de pérdida de un ser querido o de algo que nos hacía bien, o duelos en vida, porque somos seres cíclicos que estamos cambiando constantemente. Y cuando las cosas están muy quietas, muy calmas, internamente esa vocecita te dice, tienes que cambiar. Qué fuerte. Pero sí, total, es así. Totalmente. Ni Leslie Bella, para ya ir cerrando, cuéntanos, obviamente te encontramos en @creo más, pero ¿qué es Creo Más? ¿Qué estás haciendo ahorita? Mejor dicho, cuéntanos cómo te podemos encontrar y cómo, bueno, pueden tener contacto contigo para todo este proceso de autoconfianza, de autoconocimiento, de arte, mejor dicho. Ábrenos allí las puertas de tus redes y de tu trabajo. Bueno, gracias, Adi. Bueno, mi emprendimiento se llama Creo Más. Tengo mi sitio web, creomás.com, y se divide como en tres áreas, que es arte, creatividad y conocimiento interior. Allí yo tengo tres líneas de trabajo, que es las sesiones de arte terapia individual online, que si quieres iniciar un proceso de autoconocimiento acompañado de prácticas artísticas, puedes tener estas sesiones online conmigo en diferentes partes del mundo. No hay límites para conectar a través de la plataforma virtual. También estoy haciendo talleres presenciales aquí en el área de Florida, talleres expresivos, también vinculando al arte, la creatividad y el autoconocimiento, y la promoción de mis libros, que son como esa área de recursos terapéuticos que voy a ir creciendo año a año, cultivando a partir de todas las vivencias que experimento yo en mi cotidiano, las transformo en libros que pueden ser de utilidad para aquellas personas que deseen trabajar en sí mismos a partir de diferentes experiencias que estén viviendo en sus ciclos vitales. Entonces están sesiones individuales, online, están los talleres presenciales aquí en el área de Florida, y están mis libros y mis recursos de autoconocimiento que los puedes encontrar en creomas.com, y mis libros que están en Amazon. Esas son como mis tres líneas de trabajo. Me encanta. Genial, bueno, ya saben nuestra comunidad que pueden conseguir y nutrirse de todo el valor que está aportando Leslie a través de sus redes sociales, @creo más, y también pueden buscar sus libros a través de Amazon. Y bueno, Leslie, nos encantó el tema, es un tema súper profundo, pero de esos temas que son como pilares eh, para la evolución de cualquier persona, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal. Y no sabes lo agradecidas que estamos de que haya sido parte de este episodio número 3 de estos Glow Talks, donde, como lo dijimos en un principio, nuestra mayor intención es poderle brindar el mayor valor a nuestra comunidad para su crecimiento y para su evolución. Así que simplemente agradecidas por haber aceptado esta sesión, y bueno, agradecidos también con las personas que nos están viendo. Ay, sí, sí, mi Leslie, mil gracias. Gracias a quienes se conectaron y vayan a ver también esto después. Y nada, un abrazo. ¿Algo para cerrar? ¿Algo más, mi Leslie, que quisieras decir? Muchas gracias, me encantó la conversación, es una conversación necesaria, como decía Yuli, y estoy a la orden, a su servicio para posibles charlas que quieran nuevamente realizar. Yo estoy, pero a disposición. Son temas profundos que es necesario poder hablarlos, ponerlos sobre la mesa, y cultivar ese espacio de introspección para poder tener la vida que queremos en el fondo. Así que muchas gracias por la invitación. No, Gracias a ti. ¡mua! Y Adi, nos vemos en el siguiente capítulo. Te Claro quiero. que sí. Y bueno, síganos en todas nuestras redes, @evolutivaglow. Ahí estamos.